Jóvenes, la última clase. Esta clase es del 29 de septiembre, que como estábamos en defensas de los trabajos, es del viernes 29, no di, porque estábamos en plena defensa de trabajos, así que es del 29 de septiembre y el tema es Yersinia pestis. Y la Yersinia pestis causa la peste bubónica. Entonces, aquí vamos a ver un grabado del 1300, donde se puede hacer sabotaje. Mis alumnos que se han aplazado deben ser. Los que ahorita se están aplazando, los que ahorita, ¿no? Los otros no, estos se están aplazando. Me van a salir ronchas. Entonces, aquí pueden ver una pareja, marido y mujer, que presentan, ¿no es cierto?, unas inflamaciones. Estas inflamaciones se llaman bubones, que son ganglios infartados, bubones en todo el cuerpo, bubones. Entonces, este dibujo, ¿no es cierto?, representa esta pintura a la peste bubónica. No dice peste bubónica, pero por esos estudios de antropología forense, ¿no?, se ha determinado que esto es la peste bubónica, porque el paciente está con bubones, están con fiebre, pues están semidesnudos, ¿no?, marido y mujer juntos, tienen bubones, y el médico brujo, el chamán que está ahí arriba, ¿no es cierto?, está haciendo sus sortilegios, porque la peste era algo misterioso, ¿no?, que se supone que era una maldición. Entonces, si se dan cuenta, es un cuadro que no puedes decir, tú ves eso, es peste bubónica. Entonces, hay muchas pinturas del Renacimiento que se clasifican en pinturas de la medicina, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a anatomía, tienen, ¿no?, su lección de anatomía, tienen, ¿no?, ahí pintado, y eso hacían los grandes pintores, ¿no? Reflejaba la vida cotidiana, ¿no? Como no había periódico ni Facebook, entonces pintaban todo lo que se les antojaba, igual que esto. Entonces, esta es la peste bubónica, ¿no?, de la cual, ¿no es cierto?, en el 1300 fue cuando desató una gran pandemia. Si ahora tenemos entre 7.000 y 8.000 millones de personas, para el 1300 eran menos de 500 millones de personas. Entonces no eran tantos, ¿cierto? Y que se enfermen, digamos, un tercio ya era grave en el mundo, ¿no? Entonces ahora somos muchos más. Entonces, en esa época que había la peste bubónica, que le atribuían a cosas misteriosas, ¿no?, porque se han portado mal, Dios los ha castigado, no sabían de qué se trataba. Entonces, pues la gente se inventaba cosas, ¿no? Fue tanto la pandemia de la peste bubónica que aquí pueden ver un grabado donde la gente quería llegar a la fuente de agua para tomar por la sed que tenían, y algunos ni siquiera llegaban y morían en el intento. Inclusive hay niños, ¿no?, que llegaban a fallecer porque ella no les atendía a su mamá, ¿no?, que estaba mal. Entonces aquí está el niño ya mal y ella está llorando, otros están muertos, apenas toma agua. Entonces la famosa, esto fue la peste de Constantinopla, ¿no es cierto?, mucho más antes del 1300, y siempre ha sido secuencial, cada cierto tiempo. Ahí podemos ver en la mitad del siglo XIV, para el 1300, que aquí, por ejemplo, ¿no?, esta mamá está fallecida, ¿no?, y su bebé está lactando todavía, ¿no? Y aquí se ve en el fondo, ¿no?, el morguero
que recogía los cadáveres, los iba apilando, pero el problema es que el morguero que los llevaba también se enfermaba y también se moría. Entonces todo se chingaba, ¿no? Nadie sabía qué estaba pasando. Entonces, esto era algo misterioso, ¿no? Entonces comenzaban a fumar y a prender, iban de noche, porque dicen que de noche entonces no les atacaba la maldición, ¿no? La maldición, imagínate, ¿no? Así estaban pensando ahora, ¿no? Con el coronavirus, maldición y todo lo demás. O sea, mira el pensamiento de 1300 ahora, como un denominador, ignorancia. Pues siempre los torturo, tienen que leer. Si no leen, no van a entender el futuro, ¿no es cierto? Entonces tienen que leer. Y aquí puedes ver, ¿no es cierto? El morguero llevaba en su carruaje, ¿no? Fumando para que no haya, para que haya humo, y aquí caía a una fosa común los cadáveres, ¿no? Entonces se supone que este humo les iba a proteger, aquí ya había acabado, y entonces de esa manera era como, ¿no? Y aquí este otro personaje, ¿no? Lo está haciendo con un palito, los está haciendo caer a los, ¿no? Para no acercarse, porque y está fumando. Y si se acercaba mucho, entonces también se contagiaba. Entonces nadie sabía, era un misterio total, un miedo, ¿no es cierto? ¿No? Y en algunas catacumbas, ¿no? Que están debajo de las iglesias, se guardan unas osamentas de los cadáveres que fallecieron. Entonces, debajo de Roma, debajo de Inglaterra, debajo de Francia, hay estos depósitos de huesos, ¿no es cierto? Pero amontonados, y algunos los han vuelto como arte, les han hecho, ¿no? Los fémures por aquí, como estrellitas, ¿no? Y los cráneos de todos los que han muerto por la peste. O sea, millones de personas. Es más, se tuvo que retrasar la Guerra Santa, ¿no? Entre cristianos y musulmanes para tomar Jerusalén, ¿no es cierto? Y los judíos nada, ¿no? Ahora los judíos son los que, mi terreno, no han hecho nada, nunca han hecho nada, ¿no? Entonces han tenido que postergar. ¿Por qué? Porque se habían muerto y no había quien vaya a la guerra. Si quieren saber más de la parte histórica, les recomiendo conseguirse el video El Médico. El Médico es una novela de Noah Gordon. Noah Gordon es un escritor de novelas de medicina, Noah Gordon, y este tiene una trilogía. Se llama El Médico, El Chamán y la doctora Cole. Es la historia de cómo se adoptaba a un aprendiz para que sea médico. No había facultades de medicina, no había escuelas de medicina. La enseñanza era, uno le enseñaba al otro, aprendizaje, ¿no? De persona a persona. Y luego esa obra, el primer tomo, es de la historia de esto. Y ahí se ve cómo comenzaban a combatir contra la peste bubónica. Pero el inicio de la peste bubónica, me voy a saltar, tienen que ver Ratatouille. Pero tienen que ver el principio de Ratatouille, el dibujo animado. Antes de ver la película, hay un dibujo animado, el contexto se llama. Y hay un dibujo animado donde se ve un barco que dice: los barcos llegan del Asia y del Asia llegaron las ratas. Y en los barcos que traían especies, ¿no es cierto?, para América, entonces llegaban las ratas de polizones y las ratas invadían Europa. Y las ratas en su sangre tienen la Yersinia pestis, la bacteria de la peste bubónica. Y las ratas venían con sus pulgas, la Xenopsilia cheopis, con X, ya van a ver, Xenopsilia cheopis.
Entonces, la rata era el reservorio y la pulga su vector. Entonces llegó a Europa y en Europa comenzó a aparecer la peste bubónica porque les picaba. Entonces en la película del médico se ve cómo los musulmanes agarran a los que estaban con peste bubónica ya muriendo antes de que mueran y los lanzaban con catapultas, ¿no es cierto?, contra los cristianos. Guerra biológica. La primera guerra biológica. Entonces, ese cuerpo tenía ya 100 pestes. Ese cuerpo estaba con pulgas. Entonces, ¡pah!, caía, obviamente moría, y las pulgas, como ya estaba muerto, se enfriaban, se salían y les picaban a los otros. Decían, no, eso, no te pases la cara, no, si aspiramos nos va a hacer mal. No era por aspirar, era porque les picaba. Entonces, y así, en esa película del médico se ve esa escena que les recomiendo, ¿no? El segundo tomo de la película, de la obra, es cuando el médico que ya evoluciona, ya se ha vuelto médico, viaja de Europa a Estados Unidos. Y en Estados Unidos va con los pieles rojas y con los anchaman y aprende medicina tradicional. Después se casa y su hija ya estudia medicina, la primera médico, la doctora Cole. Entonces esa novela, así son corecitos, es como para divertirse, ¿no? Es uno de los autores clásicos de novelas de medicina, ¿no? Novelas históricas. Entonces pueden buscar el médico, el video, y van a ver cómo se transmitía la peste bubónica, ¿no? Entonces ese es el contexto para que ustedes puedan entender de qué se trata. Y la bacteria es de la familia de las enterobacterias. Entonces, como es de las familias de las enterobacterias, su género es la Yersinia y la Yersinia pestis de la especie Pestis. Y esta bacteria, que es gram negativa, tiene una característica, que si tú le tiñes con gram, es gram negativo. Pero como está en la sangre de los pacientes, ¿no?, se puede teñir con Giemsa. En la parte superior está teñido con gram y es un bacilo gram negativo como cualquier enterobacteria. Pero si está en la sangre, puedes ver glóbulos rojos y tú las tiñes con Giemsa o con Wright. Entonces lo que tienes que ver es los gránulos metacromáticos, ¿no es cierto? Los gránulos metacromáticos. Miren, estos son glóbulos rojos, hematíes, aquí está la sangre y aquí está, ¿no? Tinción bipolar, en ambos polos está teñido, ¿no es cierto? ¿Qué parece esto? Parece un gancho. ¿Cuál es el gancho? Para aprenderlo, ¿ver? Pero no se llama gancho. ¿Cuál es su nombre verdadero? ¿Quién sabe? He escuchado, ¿qué ha dicho? Imperdible. En el Perú el término es imperdible, y si tú buscas imperdible en tu diccionario de tu celular, te va a mostrar qué es esto, ¿no? El gancho que decimos. Y ese imperdible, el gancho, tiene un extremo, el resortito, y el otro extremo donde tú colocas la punta, ¿no? Entonces tiene los extremos, ¿no?, ocupados, como si fuera esto. Entonces los libros dicen forma de imperdible, dicen los libros, forma de imperdible. Tinción bipolar con Giemsa, porque con gram es un pinche bacilo gram negativo. Más común no podría ser. Ahí está. Entonces ahí está aumentado. Esto está en sus libros, creo que está en el Murray, no me acuerdo. Esta es una foto clásica que está en los libros de micro, creo que está en el Murray, y ahí puedes ver, ¿no? Estos son glóbulos rojos. Aquí está un polimorfo nuclear, tinción bipolar. Entonces, esta
Es la misma foto en diferentes libros. Es la misma foto que está en todos los libros, ¿no? Es una foto clásica, ¿no? Es una foto clásica. Bipolar staining, ¿no? De tinción bipolar, ¿no es cierto? Donde se puede ver un oscurecimiento en ambos extremos, tenidos por Wright, ¿no es cierto?, de una víctima que tenía la peste. La peste se traduce como plaga, ¿no? Plaga, sinónimo peste. Entonces los gringos, plaga, dicen, ¿qué es la plaga? La peste, ¿no? Entonces se pueden ver pares o cadenas cortas de bacterias, ¿no? Con tinción giemsa, son de crecimiento lento, son móviles a temperatura ambiente, ¿no? Pueden crecer, ¿no es cierto?, entre 4 grados hasta 43 grados, ¿no? Una óptima de 25 a 28, o sea, pueden crecer desde bajas temperaturas hasta altas temperaturas. Por eso también que contaminaban a cualquiera. Como es enterobacteria, que se llama conque, ¿no es cierto?, y no tiene antígeno O, no tiene antígeno somático. Esta es una garmaconque y ahí está la Yersinia pestis, ¿no es cierto?, ahí aislada. Si te das cuenta, el guante no es tu guante común y corriente que utilizas para anatomía. Son esos guantes de lavar ropa gruesos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un mínimo contacto para no contaminarse. Esta está considerada como una arma biológica, la Yersinia pestis, ¿no? Junto con la viruela, junto con el Clostridium botulinum, ¿no es cierto?, que son armas biológicas por excelencia, ¿no? Entonces, para mí la Tercera Guerra Mundial no va a ser esto que están guerreándose, va a ser silenciosa. No vamos a lanzar cadáveres, vamos a fumigar. Bacilos antracis. Y la gente, listo, chingamos. Ese es el futuro. Por eso sigo yo manejando mi barrio. Entonces, ya me da cosa andar sin barbijo en la calle. Aquí estoy medio raro, pero como es la última. Bueno, entonces esta enfermedad llegó con las ratas, ¿no es cierto?, destrozó Europa, pero se controló. Actualmente la enfermedad está recluida a la Amazonía, a la selva amazónica. En la Amazonía, entonces cuando vienen los gringos y van a la selva a hacer turismo, selva del Perú, selva del Brasil, selva ecuatoriana, selva boliviana, selva colombiana, ¿sí?, les dicen, van a ir por aquí, por el caminito, no se van a ir al Chiji, ¿no es cierto?, pero algunos se escapan o van más allá y les pican las pulgas de las ratas. Las ratas viven en la selva. En Europa se han quedado a vivir las ratas. ¿Cuál es su problema de los europeos? Bonito verlo, ¿no?, Europa, pero no ves las entrecalles. También hay calles donde hay basureros, como acá, y la basura botada, ¿no? A veces hay cadáveres, y las ratas parecen gatos, por el tamaño. Entonces, allá sí tienen problemas, ¿no?, que no vemos, que no nos muestran aquí, pero existen. Entonces, en América, allá están fumigadas. No tienen ni la pulga ni la bacteria. Pero en la Amazonía se han ido a diseminar en la selva y ahí están las ratas como reservorios naturales, con su pulga, la Xenopsidia quiotis. ¿Cuál es lo segundo malo? Que la pulga humana, ¿qué se llama la pulga humana? Pulex irritans, también ahora es transmisor de la Yersinia pestis. A falta de pulgas de rata, bueno, son las pulgas humanas. Entonces ya tiene 2 vectores. Entonces la gente va, por decirte, un australiano va a la selva, todo, regresa a su país
se pone mal, se indispone, le da fiebre, le salen bubones, ¿no? Y el tipo, ¿no es cierto?, entra a terapia y le sacan sangre, hacen un frotis y ven los bichos. Entonces, cuando ven, ¿no es cierto?, en el frotis sanguíneo la tinción bipolar, la tinción bipolar con GEMSA, entonces al tiro dice, ya hagan un cultivo en Maconque y este señor tiene peste, se ha traído de la Amazonía de Sudamérica. Y entonces los casos que se ven son así casos importados, ¿no es cierto? Entonces existen tres formas clínicas de la peste bubónica. La primera es la peste bubónica que ataca a la piel y se van a producir los bubones. Los bubones que voy a tener que hablar a capela. Una vez más y lo pagamos. Pero voy a seguir hablando, cuidado. No me estoy enojando. Pero entonces enojas, ¿cómo es? Sí, tengo que ¿cómo es que así? Estoy fingiendo. ¿Qué puedo decir? Pero no se conoce. Seguiremos. Claro que me voy a mentir. No, he cambiado. Mentira. Es peor. Entonces, los bubones, ¿no es cierto?, son nódulos linfáticos que están en parte en todo el cuerpo, que se hipertrofian, se agrandan, ¿no?, y que pueden tener un color negro por la hemorragia que se infartan los ganglios y puede haber ganglios infartados con necrosis, ¿no?, en los mismos bubones. Entonces, la primera forma clínica es la peste bubónica que presentan los bubones, ¿no es cierto?, y que se diseminan en todo el cuerpo. La segunda es la peste neumónica. Peste neumónica. El prefijo peste es para la Yersinia pestis. La segunda forma clínica es la peste neumónica. Y la peste neumónica, ¿no?, se transmite de la misma manera que la anterior, pero principalmente, ¿no es cierto?, puede haber, ¿no es cierto?, ingreso, alto contagio por, como los virus, nasal, oral y conjuntival, ¿no es cierto? Entonces, puedes vos tocarte, ¿por qué? Porque podemos encontrar, ¿no?, las secreciones de la pulga y podemos tener contacto con esto que tiene la Yersinia pestis y puede entrar por vía nasal, conjuntival o vía oral, la misma que de la peste bubónica, solamente que este va a atacar y va a causar neumonía, usualmente 100% mortal. Entonces, en la antigüedad la gente o padecía de peste bubónica, peste neumónica y se chingaba, se moría. ¿Por qué? Porque no había antibióticos, nada. Entonces llegaban a fallecer. Las personas actuales que se infectan con peste bubónica cuando viajan, todos se curan con antibióticos. Ninguno se muere, ¿sí?, a no ser que no sea atendido. Entonces ahí puedes ver la Xenophila chyopis, que inclusive morfológicamente ya saben por sus clases de parasitología que es muy parecida a Pulex visitans, ¿no es cierto? Solamente un pelo se diferencia, ¿no? Preorbitario, un pelito, después todo igualito, ¿no? Así, ¿no es cierto? Su cabecita lampinita, ¿no? No hay tenillos, nada, es idéntico, ¿no? La única diferencia es un pelo que la diferencia.
Y ahí puedes ver la pulga como está, ¿no es cierto?, tomando sangre. Está, ya saben que dentro de la pulga está la bacteria. Y ya saben que las bacterias se van a sus glándulas salivales. ¿Y qué hace primero el insecto? Inocula su saliva, ¿se acuerdan? Para producir una anestesia y luego, ¿no?, anticoagulante para volver a tomar sangre y no se tape, si quiere. Al hacer esa inoculación con saliva, la bacteria ingresa y se queda en el hospedero humano, y estos van, ¿no es cierto?, a desatar una reacción inflamatoria, porque van a estimular a las interleucinas. Entonces las interleucinas van a decir: ha entrado la peste, sálgale, vosotros, y salen y nos fríen. Entonces, por mucha reacción inflamatoria, entonces el paciente puede fallecer. La peste bubónica es transmitida por la picadura de las pulgas, que puede ser tanto Pulex como Xenoxilia, ¿no?, infectadas con el Yersinia pestis de la sangre de los roedores. Por ello, las personas y animales que visitan lugares donde recientemente han muerto roedores corren peligro de contraer la enfermedad a través de pulgas que abandonan a las ratas, ¿no es cierto? Y ese es un gran problema que se veía desde la antigüedad. Esta es la peste neumónica. Puedes ver aquí, hay una condición normal donde ingresa el aire. En el epitelio bronquial están los neutrófilos, los polímeros nucleares, están los macrófagos, pero cuando ingresa la bacteria, ¿no es cierto?, la bacteria comienza a haber una movilización de neutrófilos y hay un infiltrado, ¿no es cierto?, neutrofílico y linfocitario tan grande que el paciente comienza a tener una inflamación, ¿no es cierto?, pulmonar tan grande que en 12 a 24 horas, ¿no es cierto?, el paciente después de la infección comienza a decaer y a tener su neumonía. Es una mala reacción, como del coronavirus, de un infiltrado neutrofílico y pulmonar. Entonces los pacientes, si no les damos antibióticos, mueren. ¿Sí? El gran problema es que si la bacteria desaparece, el infiltrado pulmonar queda, hay que darle corticoides para eliminar a los macrófagos, a los glóbulos blancos. Entonces, no es tan difícil el tratamiento, la cosa es actuar oportunamente. El tercer cuadro clínico es la forma septicémica. La primera era la peste bubónica, la peste neumónica, y esta es la septicémica. Cuando se produce sepsis, es un compromiso sistémico y falla múltiple orgánica, ¿no? Corresponde a un bajo porcentaje, entre el 10 al 15%. No hay ganglios infartados, no hay bubones, ¿no es cierto? Afecta a cualquier edad, peor a los adultos mayores, y lo que hay es coagulación intravascular diseminada. Coagulación vascular intradiseminada, ¿no es cierto?, intravascular diseminada. Y esa coagulación vascular diseminada hace de que aparezca, ¿no es cierto?, necrosis en las extremidades, y el paciente se muere por una septicemia. Entonces, la mayoría no hace esto. Tienen que haber factores predisponentes. Los factores predisponentes no es la edad, pero más ataca a los ancianos, sino desde que los pacientes tengan bajas defensas, enfermedad de base, ¿no es cierto?, desnutrición. Y eso, como han visto en todas las enfermedades, ayuda a instalarse la enfermedad como tal. Tras 1 o 2 días del cuadro infeccioso, con fiebre alta, mal estado general, aparece un infartado ganglionar en el triángulo de Scarpa en la ingle. Los ganglios crecen, recién crecen, hay necrosis, hay hemorragia, hay con un olor fétido, y
ahora recién hay bubones. Aquí puedes ver, ¿no es cierto?, que al principio no había bubones, pero cuando ya hay esta necrosis, comienza a ver en la extremidad, ¿no es cierto?, unos bubones, pero contaminados, ¿no es cierto?, con necrosis. En la peste bubónica solamente son ganglios infartados en todo el cuerpo, que si no se cura, se hace septicemia. Le das antibióticos, se cura. El del pulmón, ¿no?, hace un infiltrado pulmonar, una neumonía, y si le das antibióticos, se cura. En este caso, comienza a haber coagulación vascular diseminada, que hay necrosis en las partes distales, y después recién hay bubones que se infartan, pero que se contaminan y hay, ¿no es cierto?, una necrosis también en ellos. Entonces, esto es una muerte, ¿no?, dramática, más bien que es pocas las personas que van a hacer. ¿Cómo se transmite? En la transmisión de la xenopsilia tiene huéspedes intermediarios que son animales del campo, que pueden ser las ratas o otros animales pequeños, ¿no es cierto? Este es un pedacito de las praderas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Y luego, ¿no?, aquí está un triángulo de escarpa, ¿no es cierto?, con los bubones, y esa es la bubónica, y ahí está la neumónica también que puede producir, ¿no es cierto? Peste bubónica, infectada directamente por... Ahora, el contacto o la transmisión es de la pulga al humano, ¿no es cierto?, por la picadura de la pulga, pero también en la parte neumónica son por las heces de orinas del roedor. Entonces, si bien una es vectorial, la transmisión de la peste bubónica, vectorial, la neumónica es vectorial y es por roedores, por las heces de los roedores. Entonces, sobre el llovido mojado. Por eso, las ratas tienen que mantenerse en su lugar y si invaden la ciudad, tienen que ser exterminadas. Cuidado que los animalitos salgan. Las ratas tienen derecho. Mickey Mouse a la cabeza. Cuidado, cuidado. Y aquí está otro, ¿no es cierto?, donde pueden ver, ¿no?, los ciclos que han aprendido en parasitología, en zoótico, que es entre los animales del bosque, ¿no?, el episótico, donde va a haber con animales domésticos, y la zoonosis, que es enfermedad de los animales que puede transmitir al humano. Entonces ahí pueden ver, ¿no?, que inclusive los animales domésticos, perros y gatos, en zonas endémicas en la Amazonía, son los que van a transmitir. Al medio está la pulga. Pero no solamente es vectorial, también puede ser directamente por las heces de los animales, por el contacto directo. El problema es estar en una zona endémica donde hay ratas. Si hay ratas, ojo, cuidado que hay peste. Tenemos mucho trópico. ¿Cuánto de trópico tenemos ya? En Bolivia. Porcentaje. ¿Cuánto crees? El altiplano solamente es 30%. 10% La Paz, 10% Potosí, 10% Oruro. El resto es tropical, subtropical. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayan al internado, de cada 10 internos, 3 se van a ir al altiplano y 7 al trópico. Ustedes. Yo he ido a Tiquín. Me tocó. He tenido a Palos Blancos, ¿no?, otros se van a Coroico, y algunos hacen sus tratos para irse a otros municipios. Por ejemplo, si son de Tarija, se van a Tarija. Si son de Cochabamba, se van a Cochabamba. Pero eso ya hay que madurarlo, ¿no? Entonces, vean que ahora así es el ciclo de la peste, incluido la xenopsilia y el pulexis. Ya no es uno, son dos.
pero si hurgo se va a distorsionar, ¿no es cierto? Ahí puedes ver, ¿no? Lo mismo que hemos hablado, ¿no es cierto? El bacilo de la peste existe naturalmente en muchos huéspedes animales. El animal se encuentra depende del país que se encuentre. La pulga se infecta al imitar de una rata bacterémica, se replica en el intestino de la pulga, se transfiere al ser humano. El inóculo es de 3 a 50 células por inoculación, o sea, por picadura, ¿no? Cada vez que te pica la pulga y te inocula su saliva, pueden entrar entre 3 a 50 yersinis, ¿cierto? La carga bacteriana. También de persona a persona, por sus secreciones, por alimentos, por manipulación de restos de animales enfermos o animales muertos. Entonces la peste bubónica en el pasado, como les he mostrado el contexto, llevaban al cadáver, se morían, estaban juntos, se morían. ¿Por qué? Por esto, porque era contacto directo, había vectores, todo eso. Entonces, muy peligroso, más bien que ya no hay, ¿no es cierto? Más bien que ya no hay en la ciudad, está recluida ahí. Y ahí, ¿no es cierto? Hay una peste urbana y una peste salvaje. La salvaje es de la Amazonía y la urbana es de la ciudad que está cerca de la selva. De la ciudad que es como el ciclo selvático y urbano de la fiebre amarilla. Así estamos hablando. Sí, no es urbano La Paz City, el Alto City. Es lo que está cerca. ¿Sí? El primer dato oficial es que en la Edad Media, 1300, es la Edad Media, ¿no? No es la Tierra Media, ya cuidado. No hay nada de las torres, ¿sí? Mató a 100 millones de personas cuando el planeta tenía 500 millones de personas. Ahora tenemos 7.000 a 8.000 millones de personas. Pero en esa época habían 500 millones de personas. ¿Y cuántos había matado? 100. O sea, realmente se quedaron sin gente. La última pandemia fue a finales de 1800, transmitida alrededor del mundo por las ratas de los barcos, Ratatouille, y fue traída a Estados Unidos en 1906 por el puerto de San Francisco. Bienvenidos, camaradas. Entonces ahí las ratas. Entonces ahí está la bacteria con su coloración bipolar, ¿no es cierto? Para que te acuerdes, en Giemsa. Y los macrófagos, esta es la foto y ahí está la representación, como los macrófagos son los que van a llevar, ¿no es cierto? O sea, se hacen llevar, la mayoría de las enterobacterias se hacen llevar por los macrófagos y después escapan, ¿no es cierto? Entonces los utilizan a los macrófagos, no se dejan fagocitar, digerir. Entonces algunas personas se hacen llevar y después, gracias, chao. Y el otro, mi chamarra, ven a chao. Así son. El otro está dejando tu chamarra, cuidado. No te van a devolver. Tienen cuidado. Epidemiológicamente, ¿no es cierto? Países donde se reporta la peste en color amarillo, ahí está Bolivia, ¿no es cierto? Y aquí regiones donde la plaga o la peste se encuentra en los animales, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, esto es una pandemia. La pandemia no solamente es cuando hay enfermos, sino también cuando está presente la enfermedad en lugares endémicos. Entonces, si tú sabes que hay, no tienes que ir a la boca del lobo, no entra al río, pues no, yo soy del altiplano, nunca entro al río, me entraré y se mueren las viejas. Una de mis alumnas se ha muerto así, era mi alumna y después se volvió interna. Y cuando el día que se estaban despidiendo de su pueblo, han ido al río a refrescarse
y se los ha llevado el río, y el otro amigo por ir a ayudarle también se ha muerto. Entonces, no es que, o sea, yo sé nadar, no, el río es el río, moja tu pato, listo, ya está, sáquete fotos. Pero no te entres. ¿Para qué? ¿Qué van a ganar? TikTok. No. Cuidado. Te recomendamos, ¿no es cierto? Y nada de invadir lugares para que las ratas les manden sus cosas. No, ahí está. Mire, 1998, mira cómo está. ¿No? Entonces, si te das cuenta. Esto es en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Fuente del CDC de Atlanta. Y ahí puedes ver casos en rojo, muertes. Entonces, puedes ver, ¿no es cierto?, que siempre hay casos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está en las montañas, en las praderas, ¿no es cierto? Y ahí están las pulgas, y están sus animalitos del bosque, ¿no es cierto? Y luego algunos van a la expedición, van a las montañas a descansar y se hacen picar y se enferman. No mueren muchos. ¿Por qué? Porque hay tratamiento antibiótico, entonces no hay problema de la muerte. Este es otro, ¿no es cierto?, donde 38 países han declarado que la peste bubónica es endémica, ¿no es cierto? Entonces ahí está, puedes ver, ¿no es cierto?, que Bolivia está, Perú está, Brasil, toda la parte amazónica, ¿no? Venezuela y Colombia, ¿no es cierto?, no figuran porque están en guerra, en problemas políticos, ¿no? Entonces, siempre se pelean y por eso está. No es que no haya. Como la selva colombiana está con los FARC guerrilleros, no se puede hacer trabajos de campo. Y Venezuela, ya saben. Entonces no es que no hay, ellos son invictos, no. Cuando hay problemas sociales, económicos y políticos, no figuran como parte. Entonces, eso no es que no existe, sino es que lo que menos les interesa son indicadores de salud. Lo que menos les interesa. Entonces, en América Latina, del 2000 al 2012, han habido 105 casos en el Perú, 10 en Bolivia, 4 en Ecuador y 2 en el Brasil, ¿no es cierto?, de peste humana. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que sí está circulando la peste y depende cuánto invade. Como Perú es más turístico, pues eso tiene más, ¿no? ¿Por qué Perú tiene más? Porque es más turístico. Entonces la gente viaja más allá a hacer turismo, los europeos, los norteamericanos, y ahí está. ¿No es cierto? Por eso no es que es raro, no es raro. Es que hay más turismo y se van más a la selva. Y como está en la selva, se hacen picar más, se hacen morder por las pulgas y se invaden lugares que no deben estar. Entonces, eso es lo que tienes que dar cuenta, que hay más turismo en la selva, en el Perú, que el de Bolivia. Bolivia está en segundo lugar, pero el Perú nos gana con turismo. ¿No? Tratamiento: gentamicina, tetraciclina. No estreptomicina, porque la estreptomicina se utiliza para tuberculosis. Estreptomicina no se utiliza para tuberculosis. ¿Sí? Este es receta yankee. Los yankees, como no tienen tuberculosis, entonces estreptomicina. No, la estreptomicina no se da porque es para tuberculosis. ¿Qué se da? Gentamicina, tetraciclina. Cloranfenicol tampoco se da porque el cloranfenicol tiene un efecto secundario, que es la depresión de la médula ósea, o sea, mata las células madre y por lo tanto te va a dar aplasia medular. Entonces no vas a tener células blancas ni rojas, te vas a chingar. El cloranfenicol no. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con gentamicina y con tetraciclina. ¿Sí? La vacuna es mala, no funciona la vacuna. ¿Sí? Siempre hacen vacunas, pero duran un mes, una semana, pero no son efectivas. Los gringos se vacunan contra todo y nada para venir a América. ¿No? Igual se enferman y se mueren, o los matan, les roban. Entonces, recuerden que hay gringos que se pierden acá por chorearles, ¿no ves?
Ya estamos terminando. Este es del periódico del Diario del 2015. Peste humana en Bolivia. La OPS auspició la publicación informativa de la peste humana en Bolivia, que muestra cómo llegó la pandemia de la cepa y el cambio de la misma que se registró en Chuquisaca y Santa Cruz. Ahí llegó por primera vez. Si alguien sabe dónde está el libro, me lo compre. Se ha salido el libro, pero yo pregunto, ¿acaso? Que hay varios libros que salen, pero como, ¿no es cierto? Como el libro del doctor Esteves, ¿no es cierto? Ahí nadie le compra, ¿no? Aprovechen, sí, se va a acabar, ¿no es cierto? Se va a acabar. ¿Tú qué se llama? Malo, feo, chaparro, ¿qué más? Y tacaño. Entonces, esto es para que vean, ¿no es cierto?, que se ha hecho un libro, ¿no es cierto?, en 2015, sobre la historia de la peste en Bolivia. Lo más es que no lo ven. Si alguien tiene referencia, me ayuda, me busca y me dice, se lo he encontrado, ¿cuánto? Ya lo que quiero.